Siempre he creído que las fotografías son portales al pasado. No solo capturan un momento, sino que también contienen el eco de las emociones, las historias no contadas y los secretos de quienes las habitan. Mi nombre es Marco, y soy fotógrafo. Mi vida transcurre entre lentes, sombras y la búsqueda constante de la belleza en lo cotidiano. Pero mi verdadera pasión, la que me consume, es la de las fotos viejas, las que se encuentran en cajas de cartón olvidadas, llenas de polvo y de nostalgia. La historia que cambió mi vida comenzó un día de lluvia en Buenos Aires. Estaba ayudando a mi abuela, una mujer de 80 años con la memoria llena de historias, a ordenar su ático. Entre muebles cubiertos con sábanas y objetos que parecían sacados de otra época, encontré una caja de latón oxidado. Estaba cerrada con llave, pero la curiosidad me pudo. Le pregunté a mi abuela qué había dentro, y ella, con una sonrisa triste, me dijo que eran cosas de su juventud, cosas que ya no importaban. Usando una ganzúa improvisada, abrí la caja. Dentro había una colección de recuerdos, cartas de amor, un reloj de bolsillo que no funcionaba y un puñado de fotografías en blanco y negro. La mayoría eran fotos de mi abuela con sus amigos, en fiestas, en la playa. Pero una foto en particular me llamó la atención. Era una foto pequeña, de un grupo de jóvenes en una plaza. La calidad era pésima, pero la composición era perfecta. En el centro de la foto había una mujer, de espaldas a la cámara. Llevaba un vestido de lunares y un sombrero de ala ancha que le cubría el rostro. No se le veía la cara, pero algo en su postura, en la forma en que su mano sostenía el sombrero, me cautivó. Me sentí extrañamente atraído por esa foto, por la mujer sin rostro. Pasé horas mirándola, intentando adivinar su edad, su nombre, su historia. Había un collar de perlas que brillaba a contraluz, una pulsera de plata con un diseño de serpiente y un bolso de cuero que se veía elegante a pesar de la mala calidad de la foto. Pregunté a mi abuela si la reconocía, pero ella, después de mirarla por un largo rato, negó con la cabeza. Me dijo que no recordaba a esa chica. Y mi abuela, con su memoria fotográfica, no solía olvidar a nadie. El misterio se hizo más grande. Con una lupa, examiné la foto de nuevo. Noté un pequeño detalle en el fondo. Era una placa de metal en un banco del parque. Con un esfuerzo considerable, logré descifrar las letras. Era el nombre de una plaza, la Plaza de España en Madrid. Y en la esquina inferior derecha de la foto, había un número escrito a mano, un número que parecía ser una fecha, 1974. La pieza del rompecabezas que faltaba acababa de aparecer. La foto se convirtió en mi obsesión. No podía dejar de pensar en la mujer sin rostro, en la historia que se escondía detrás de esa imagen. Sentí una conexión inexplicable con ella, una sensación de que, de alguna manera, estaba destinada a encontrarla. Mi abuela, al ver mi fascinación, me dijo que era una tontería, que no podía enamorarme de una foto. Pero no se trataba de amor. Se trataba de una búsqueda. Una búsqueda para encontrar una historia, un pasado, una persona. Tomé una decisión. Tenía que ir a Madrid. Tenía que ir a la Plaza de España. Tenía que encontrar a la mujer del sombrero. Me dije a mí mismo que era por mi trabajo, que era un proyecto fotográfico sobre el pasado y el presente. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que era más que eso. Era un viaje al pasado, un viaje a un misterio que me había elegido. Compré un billete de avión, empaqué mis cámaras y me preparé para un viaje que, intuía, cambiaría mi vida para siempre. Madrid, a pesar de la distancia y los años, me recibió con un sol que me hizo sentir como si nunca hubiera salido de Buenos Aires. Pero la energía de la ciudad era diferente, más acelerada, más moderna. Mi primera parada fue la Plaza de España. Me senté en un banco, con la foto en la mano, e intenté visualizar la escena. El parque estaba lleno de turistas, de niños que jugaban con sus teléfonos, de músicos callejeros. Era un lugar vibrante, lleno de vida, pero mi mente estaba en 1974. Intenté encontrar el banco exacto, la misma perspectiva, pero era una tarea imposible. La plaza había cambiado. Sentí una punzada de desilusión. Quizás mi búsqueda era una locura. Quizás mi abuela tenía razón.
pero me negué a rendirme. Me levanté y empecé a caminar, mostrando la foto a la gente mayor que encontraba. La mayoría me miraba con una expresión de confusión, como si estuviera loco. Yo era demasiado joven en esa época, me dijo un hombre. No la conozco, me dijo una mujer. Estaba a punto de rendirme cuando vi a un anciano sentado en un banco, alimentando a las palomas. Su rostro estaba surcado de arrugas, sus ojos cansados, pero había una sabiduría en ellos que me hizo acercarme. Me senté a su lado. Le conté mi historia, le mostré la foto. El anciano la tomó con manos temblorosas, la miró durante un largo rato, y luego soltó una risa seca. Esa es la Plaza de España de los 70, me dijo. Ha cambiado mucho. Le pregunté si recordaba a la mujer. Negó con la cabeza. No a ella en particular, me dijo. Pero sí recuerdo a esa gente. Eran los bohemios, los artistas. Se pasaban el día en el Café Gijón. El Café Gijón. El nombre me sonó familiar, un lugar emblemático de Madrid. Le pregunté si el café seguía existiendo. Me dijo que sí, que era uno de los pocos lugares que había resistido el paso del tiempo. El anciano me contó que el dueño del café, en esa época, se llamaba Don Pedro. Me dijo que Don Pedro era como un padre para todos los artistas del barrio. Si alguien sabe algo, me dijo el anciano, es la nieta de Don Pedro. Ella heredó el café. Se llama Carmen. Y con esa última frase, me dio un rayo de esperanza. Me dio la dirección del café, me dijo que era un lugar de tradición, que no me desanimara si no encontraba nada. A veces, las mejores historias están escondidas a plena vista, me dijo con una sonrisa. Fui al Café Gijón. Era un lugar hermoso, con mesas de mármol y espejos antiguos. El olor a café y a historia llenaba el aire. La dueña, Carmen, era una mujer de unos 50 años, con el pelo gris recogido en un moño y una sonrisa amable. Le mostré la foto. La tomó, la miró con atención y sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi abuelo me habló de ellos, me dijo. Eran sus amigos. Los chicos de la foto. Se pasaban el día aquí, bebiendo café y soñando con un futuro mejor. Le pregunté si recordaba a la mujer sin rostro. Ella me miró con una expresión de dolor. Si la recuerdo, me dijo. Mi abuelo me dijo que era la más bella de todas, pero que tenía un secreto. Un secreto que la hizo desaparecer. Me dijo que la mujer se llamaba Isabel. Que era una pintora talentosa, pero que un día, de la noche a la mañana, simplemente desapareció. Nadie supo a dónde fue. Su abuelo, don Pedro, había intentado encontrarla, pero fue en vano. Me dijo que la desaparición de Isabel había dejado una profunda herida en el grupo de amigos. Carmen me dijo que había un viejo diario de su abuelo, un diario donde escribía sobre todos sus amigos, sobre sus sueños y sus secretos. Me dijo que me lo daría, pero que la historia era triste, que yo estaba buscando un final feliz y quizás no lo encontraría. A veces, las historias sin final son las más bellas, me dijo con una sonrisa agridulce. Me dio el diario, una libreta de cuero vieja y gastada. Me dijo que leyera el diario de su abuelo, que quizás allí encontraría la respuesta. Salí del café con el diario en la mano, con una mezcla de emoción y miedo. La mujer de la foto, la mujer sin rostro, tenía un nombre. Y una historia. Una historia triste, un secreto. El diario de don Pedro, con su cubierta de cuero gastada, se convirtió en mi única compañía. Lo leí en mi habitación de hotel, con una taza de café a mi lado y la foto de la mujer sin rostro sobre la mesa. El diario era un portal al pasado, un viaje a la vida bohemia de Madrid en los años 70. Don Pedro, con su letra elegante, describía a sus amigos, a los chicos de la foto. Hablaba de sus sueños, de sus ambiciones, de sus amores. Y en cada página, el nombre de Isabel se repetía, una y otra vez. Las entradas del diario pintaban un cuadro vívido de Isabel. No era solo una pintora talentosa, sino una mujer de espíritu libre, con una risa contagiosa y una pasión por la vida que la hacía brillar. Don Pedro la describía como la musa de todos. La que les daba la esperanza de que un futuro mejor era posible.
Pero en las últimas entradas, el tono cambió. La alegría se desvaneció, reemplazada por una profunda melancolía. El diario reveló un secreto que me dejó helado. Isabel no solo era una pintora, sino también la amante de un hombre influyente de la época, un político con una familia y una reputación que proteger. Este hombre, un hombre de poder y de secretos, había cautivado a Isabel. Don Pedro, en su diario, no lo juzgaba, pero lamentaba la tristeza que esa relación le trajo a su amiga. Hablaba de los encuentros secretos, de las promesas incumplidas, de la angustia de Isabel al vivir en las sombras. El diario describía el día de la desaparición de Isabel. No se fue por su propia voluntad. Fue obligada a hacerlo. La esposa del político, al enterarse de la relación, lo amenazó con un escándalo que destruiría su carrera. El político, sin dudarlo, eligió su carrera. Don Pedro escribió que le había pagado a Isabel una suma considerable de dinero y la había obligado a desaparecer. La había amenazado con arruinar su vida, con destruir su carrera como pintora, si alguna vez volvía a aparecer. Don Pedro, en su diario, expresaba su dolor y su culpa por no haberla ayudado, por no haberla protegido. Su silencio, escribió Don Pedro, fue su condena, y mi silencio fue mi vergüenza. El diario terminaba con una entrada triste y final, un lamento por la pérdida de su amiga. Estaba a punto de cerrar el diario, con el corazón encogido por la tristeza, cuando noté algo. En la última página, casi borrada por el tiempo, había una entrada más, una entrada escrita con prisa, años después. Decía, la he visto. Ha vuelto. No es la misma, pero son sus ojos. Estaba en la costa, en un pueblo pequeño, con una niña. Se parece a ella, es su hija. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Un secreto que por fin me puedo llevar a la tumba. Debajo de la entrada, había una dirección, el nombre de un pueblo costero, y una fecha, unos 10 años después de la desaparición. El diario se me cayó de las manos. La historia triste que había descubierto no era el final. Había una segunda parte, una segunda oportunidad. La mujer sin rostro, la mujer que había desaparecido, había vuelto. Y no estaba sola. Tenía una hija que tendría más o menos mi edad. La foto de la mujer sin rostro de 1974 de repente adquirió un nuevo significado. La historia se había convertido en una búsqueda de dos mujeres, de dos vidas. Sentí una mezcla de emoción y pánico. La romántica búsqueda de una mujer misteriosa se había convertido en una búsqueda de una mujer real, con un pasado doloroso. No sabía qué haría si la encontraba. ¿Qué le diría? ¿Le contaría que su historia había sido descubierta? La duda me asaltó. Pero la foto de la mujer sin rostro, la foto que me había traído a Madrid, me miraba desde la mesa. Y algo en esa mirada me dijo que no podía detenerme. Empecé a buscar el nombre del pueblo en el diario. Era un pueblo pequeño, casi desconocido, en la costa de Andalucía. Una nueva esperanza, una nueva dirección. Y una nueva pregunta, ¿qué haría si la encontraba? El viaje a la costa de Andalucía fue un cambio radical. De la bulliciosa Madrid pasé a un pequeño pueblo de pescadores, con casas blancas, calles estrechas y un mar azul que se extendía hasta el horizonte. La atmósfera era tranquila, serena, un mundo aparte de la energía de la capital. Ya no era un romántico buscando un misterio, sino un hombre buscando a una mujer real con un pasado doloroso. Encontré a Isabel en un pequeño estudio de cerámica. Era una mujer anciana, con el pelo blanco recogido en una trenza y arrugas en el rostro que contaban 1000 historias. Sus manos, aunque marcadas por el tiempo, seguían siendo las de una artista, creando vasijas de barro con una delicadeza increíble. Y sus ojos eran los mismos que don Pedro describió en su diario, los mismos que yo había imaginado, llenos de una profunda sabiduría y una tristeza latente. Me sentí nervioso. No sabía qué hacer. Me acerqué a ella, fingiendo ser un turista interesado en su arte. Fue entonces cuando la vi. Su hija. Era una mujer de mi edad, con el pelo oscuro, ojos penetrantes y una sonrisa que me recordaba a la mujer de la foto. Su nombre era Lucía.
Tenía la misma energía de espíritu libre que su madre había tenido en los años 70. Me sentí atraído por ella de inmediato. Le dije que era fotógrafo, y ella, con una sonrisa, me dijo que le gustaba mi trabajo. Empezamos a hablar de arte, de la vida, de todo y de nada. Después de unos días, me sentí lo suficientemente cerca de Isabel como para revelar mi secreto. La invité a un café, lejos de su estudio, y con el corazón en la garganta, le conté mi historia. Le mostré la foto, la carta de don Pedro y el testamento. Ella, al ver la foto, soltó una lágrima. Me dijo que esa era su foto favorita, la que se hizo en la Plaza de España con sus amigos. Me dijo que la mano en su rostro no era un misterio, sino un simple juego. Y al ver el diario de don Pedro, supo que yo era el hombre que había venido a desenterrar su pasado. Isabel me contó la verdad. No era una historia de un romance con un político, sino de un amor con un hombre que no era de su mundo, un joven artista de su grupo de amigos. Un hombre que había muerto en un accidente de coche poco después de enterarse de que ella estaba embarazada. Isabel, con el corazón roto y sola, había decidido irse. No para escapar, sino para proteger a su hija. Para darle una vida de paz y de serenidad, lejos del dolor de su pasado. El político, al que don Pedro hacía referencia, era solo una mentira que ella había inventado para proteger su reputación. Ella no había sido la amante de un hombre influyente, sino la amante de la vida, la que había amado a un hombre libre y lo había perdido. Me dijo que dejó una carta para sus amigos, una carta que explicaba todo, pero que el político, el que había encubierto el escándalo, la interceptó para mantener el secreto. Me dijo que había vivido con el dolor de la pérdida, pero que había encontrado la felicidad en su hija, Lucía. Me dijo que había pintado su vida, su pasado, su futuro, con las manos que una vez habían sostenido el sombrero. El misterio se había resuelto. Pero la historia no terminó allí. Lucía, al enterarse de la historia de su madre, se sintió conmovida. Me miró, y no vi la tristeza en sus ojos, sino una profunda gratitud. Me dijo que yo era el hombre que había traído el pasado de su madre de vuelta, y que yo era el hombre que había hecho que el pasado de su madre fuera un regalo, no una carga. El romance que había comenzado con una fotografía sin rostro, terminó con un amor real. Un amor que no se basaba en la fantasía, sino en la verdad. La foto de la mujer sin rostro, que una vez fue el misterio de mi vida, ahora era un símbolo de nuestra unión. La guardé en mi cartera, no como una búsqueda, sino como un recuerdo. Lucía y yo nos enamoramos. Me mudé al pueblo, abrí mi propio estudio de fotografía y pasamos nuestros días y nuestras noches juntos, compartiendo nuestras historias, nuestros sueños y nuestras pasiones. Y a veces, cuando miraba a Lucía, con el sol de la tarde en su rostro, me parecía ver a Isabel, la mujer que, en una foto sin rostro, había encontrado el amor de su vida.